A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si el mayor enemigo de una idea se convirtiera de la noche a la mañana en su arquitecto más brillante? Pues bueno, esa es ni más ni menos la historia de San Pablo, una de las figuras más complejas y, sin duda, más influyentes de toda la historia. Hoy vamos a intentar desgranar juntos esa increíble transformación. Si pensamos en los inicios del cristianismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es seguramente la opresión del Imperio Romano. Pero, ¿y si les dijera que su adversario más feroz, el más organizado al principio, no venía de Roma? No, venía de dentro de su propia cuna. Y aquí viene lo fascinante. ¿Cómo es posible que esa misma persona, ese enemigo acérrimo, se convirtiera en la pieza clave para que esa fe, la que había jurado destruir, se expandiera por el mundo? Es sin duda una de las grandes paradojas de la historia. Y entenderla es clave para entender el cristianismo primitivo. Muy bien, pues entremos de lleno en el momento que lo cambió absolutamente todo. Empezamos con esto, con la transformación del perseguidor. Tratemos de imaginar la escena. Ahí va Saulo, un fariseo devoto, a caballo camino de Damasco. Y no va de turismo, no. Lleva órdenes para arrestar a los seguidores de Jesús. De repente, una luz del cielo lo derriba. Y una voz le interpela, directamente. Ojo, no es un debate teológico ni una discusión, es un encuentro personal, arrollador, que va a poner su mundo patas arriba. Y lo que es realmente interesante es cómo el propio Pablo describió este momento. Él no lo llama una conversión como si fuera un simple cambio de idea. No, para él fue una revelación. Dios, según sus propias palabras en la carta a los Gálatas, le reveló a su Hijo. Y esto es crucial, porque no es que Pablo decidiera creer en algo nuevo, es que sintió que se le había mostrado una verdad que iba a redefinir por completo su existencia y, de paso, el curso de la historia. Ahora, para entender la magnitud de ese cambio, de esa revelación, tenemos que entender quién era este hombre antes de que todo eso pasara. Así que vamos a la segunda parte. Saulo, el fariseo y romano. Es que Saulo era un hombre de dos mundos, una fusión única que, sin saberlo, lo estaba preparando para su futuro. Por un lado, su herencia hebrea era impecable, de la tribu de Benjamín, fariseo y además educado por el prestigioso Gamaliel en Jerusalén. Pero, por otro lado, había nacido en Tarso, un centro cultural helenístico supervibrante. Y no solo eso, era ciudadano romano de nacimiento, que no era nada común. Hablaba griego, conocía la filosofía estoica. Esta dualidad es la clave para entender cómo más tarde pudo tender puentes entre el mundo judío y el mundo gentil. Y aquí una aclaración importante para desmontar un mito muy extendido. Se suele pensar que se cambió el nombre de Saulo a Pablo después de convertirse. Pues no, las fuentes indican que no fue así. La realidad es que siempre tuvo los dos nombres. Saulos era su nombre semítico, el que usaba en su entorno judío, y Paulos era su nombre de familia romano, su cognomen, el que usaba en el mundo greco-romano. Simplemente usaba uno u otro dependiendo del contexto, lo que reflejan a perfección esa doble identidad que acabamos de comentar. Bien, ya sabemos quién era. Pasemos ahora a qué hizo. Nos metemos de lleno en la nueva misión de Pablo y en sus legendarios y agotadores viajes misioneros. A ver, ponerle fecha a la vida de alguien de hace 2000 años parece casi imposible. Pero con Pablo, los historiadores tienen un ancla increíble. Se trata de una inscripción que se encontró en Delfos en 1905 y que menciona a un tal Lucio Junio Galión como procónsul de Acaya. Como sabemos por el libro de los Hechos que Pablo compareció ante él, podemos fechar con bastante precisión su estancia en Corinto alrededor del año 52. Esta es la llamada fecha cardinal, la que nos permite ordenar toda la cronología de su vida. Y con esa fecha como punto de partida podemos trazar un mapa bastante claro de su vida. Fíjense en los hitos: la conversión hacia el año 36, su primer gran viaje misionero, una década después, el crucial concilio de Jerusalén en el 49, su paso por Corinto ante Galión en el 52 que ya hemos visto, y finalmente su martirio en Roma bajo el emperador Nerón sobre el año 67. Estamos hablando de unos 30 años de una actividad absolutamente frenética. Pero claro, sus viajes no eran solo geográficos, eran sobre todo teológicos. Y esto nos lleva a la cuarta parte. ¿Cuál era el corazón de su mensaje? ¿En qué consistía el Evangelio paulino? Cuando Pablo habla de evangelio, de euangelion, en griego, no se está refiriendo a un libro. Para él es algo mucho más dinámico. Como dice en su carta a los romanos, es el poder de Dios para la salvación. O sea, no es solo una historia que se cuenta, es una fuerza activa que transforma por completo a la persona que cree. Y en el centro de ese poder está la cruz. Para Saulo, el fariseo, la cruz era la mayor de las contradicciones, un escándalo. La idea de un Mesías crucificado era impensable.
Según la ley, un hombre colgado de un madero era un maldito de Dios. Pues bien, la revelación de Damasco le dio la vuelta a todo esto. La cruz, la máxima humillación, se convirtió para él en la manifestación suprema del poder y la sabiduría de Dios. Es una reinterpretación teológica radical. Este evangelio se puede resumir en un núcleo esencial, lo que los teólogos llaman el querigma. Pablo no lo inventó, ojo, él mismo dice que lo recibió de los primeros cristianos, y lo que hizo fue convertirlo en el centro de su predicación. Son 4 puntos clave. Cristo murió por nuestros pecados, cumpliendo las Escrituras. Fue sepultado. Resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y se apareció a testigos. Este es el esqueleto de la fe que Pablo se dedicó a construir y a expandir. Y llegados a este punto, la pregunta es, ¿todo esto cómo lo sabemos? Nuestra última sección va de eso, de cómo los historiadores reconstruyen la historia y el pensamiento de Pablo a partir de las fuentes que tenemos. Básicamente se trabaja con 2 fuentes principales. Por un lado, las propias cartas de Pablo. Son su voz directa, sin filtros. El problema es que no son una autobiografía. Las escribió para resolver problemas muy concretos en comunidades específicas. Por otro lado, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este nos da la narrativa, el esqueleto biográfico de sus viajes. Pero claro, lo escribió su compañero Lucas, y a veces su enfoque teológico no encaja al 100% con lo que leemos en las cartas de Pablo. Y esto crea una situación muy curiosa para los historiadores. Muchos son bastante críticos con los detalles teológicos del libro de los Hechos, pero al mismo tiempo dependen de ese mismo libro para datos biográficos que son fundamentales. Por ejemplo, que Pablo nació en Tarso o que era ciudadano romano son cosas que solo sabemos por los Hechos, no por sus cartas. Es un buen recordatorio de lo complejo que es reconstruir una figura histórica con las piezas que tenemos. Así que, al final, todo nos deja con una última pregunta. De perseguidor a teólogo, de enemigo a arquitecto, ese viaje a Damasco no solo cambió su vida, sino que dio forma a una fe que ha influido en la historia del mundo durante 2 milenios. Cabe preguntarse entonces cómo sería el mundo si Saulo de Tarso nunca hubiera emprendido ese camino.